Hola mis queridos hermanos cristófilos, bienvenidos una vez más a nuestra comunidad. El tema, la fe que mueve a Dios. Esto a tono con el evangelio de la misa de hoy que se encuentra en el evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Se trata del relato del encuentro que tuvo aquella mujer cananea con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fe tuvo esta mujer que logró, cómo decirlo sin escandalizarlos a ustedes? Bueno, les voy a compartir esto. A tono con este evangelio se me ocurrió publicar en mis redes sociales lo siguiente. La fe de una mujer cananea derrotó, lo puse entre comillas, derrotó los argumentos del mismo Jesucristo. Y algunos se escandalizaron. Se escandalizaron porque pensaron que con esto yo estaba otorgándole más poder a aquella mujer pagana sobre nuestro Señor Jesucristo, o que la ponía más sabia en tanto y en cuanto logró vencer algún debate con nuestro Señor Jesucristo. Nada más lejos de la realidad. Me refiero a que el mismo Señor Jesucristo le planteó unos argumentos no para debatir con ella, sino para fortalecer la fe de ella y para darle una gran lección a sus discípulos. A eso es a lo que me refería realmente. Esta mujer era pagana, de nacionalidad sirofenicia. Era adoradora de ídolos, dioses falsos, entre esos dioses falsos, la diosa Astarte, que adoraban en aquella región. Entonces, mis hermanos, la fe que mueve, convence y vence al Señor tiene tres características que podemos aprender de este pasaje. Tres características que podemos aprender de esa mujer pagana y de nuestro Señor Jesucristo y del encuentro que tuvieron. La primera característica de esa fe que mueve a Dios es que la fe correcta, esa fe que mueve a Dios, que conmueve a Dios, se acerca al Dios correcto y nos aleja de los ídolos. Miren lo que dicen los versículos 21 y 22. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. No que entrara a las ciudades, sino a la región. ¿Okay? Él se quedó en la colindancia. No fue a esas ciudades. Añade el versículo 22. En esto una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar. ¿Ven? Venida de aquellos contornos. O sea, ella fue la que salió para encontrarse con el Señor. Y ella se puso a gritar. Otra versión dice, y ella se puso a gritarle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Esta mujer, mis hermanos, no se acercó al Señor exigiéndole, sino rogándole. ¿Okay? Vemos al respecto que ella pedía misericordia. Y el que pide misericordia está solicitando algo que sabe es inmerecido. Noten ustedes la actitud de la mujer. Primero, esa mujer sale de la región donde imperaba la idolatría, el sometimiento a esos dioses falsos, y se acerca al Dios correcto, al Señor correcto, que es Jesucristo. Entonces, al igual que aquella mujer, nosotros también tenemos que salir del lugar de los ídolos y buscar al único Dios verdadero, de manera que podamos optar por la misericordia verdadera, la real, la única misericordia permanente y divina. Entonces, tenemos que reconocer al Dios correcto. ¿Okay? Una fe correcta es una fe que reconoce al Dios correcto. A propósito, vean ustedes, este pasaje me llamó mucho la atención. El Éxodo capítulo 34. Aquí hay una manifestación. ¿Okay? Y es una manifestación de Dios que presenció el mismo Moisés. Pero estas palabras no son dichas por Moisés, no, son dichas por el mismo Señor. Dice:
Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Entonces, alejémonos de los ídolos de este mundo, porque déjenme decirle francamente, en cuanto a este tema se refiere, los hermanos separados, pero también los hermanos católicos, cometemos un error, varios errores. Los hermanos separados piensan que como nosotros veneramos imágenes, pues cometemos pecado de idolatría. Piensan, por otro lado, que como ellos no veneran imágenes, no están en riesgo de cometer idolatría o de ser idólatras. El error nuestro es que pensamos que como los hermanos separados se equivocan y nosotros no adoramos imágenes, pensamos entonces que no somos idólatras o que no estamos en riesgo de caer en ese grave pecado de idolatría. Ambos se equivocan, porque los ídolos en la actualidad son ídolos vedados, son disimulados. O sea, nosotros estamos en riesgo constante, católicos y no católicos, ¿no? Y no cristianos, todo ser humano en este mundo, en la actualidad, corre un grave riesgo de pecar de idolatría. Si no, ya nos hemos sometido a estos ídolos. ¿Cuáles son los ídolos en la actualidad? De los que nos tenemos que apartar para encontrarnos con el Señor y para probar una fe correcta. Pues, 4 ídolos principales. El ídolo del poder, el del placer, el de la fama y el dinero. Noten ustedes que son ídolos difíciles de identificar. De hecho, muy pocos de ustedes en este momento se están identificando porque dicen, no, el ídolo del poder, eso es a los políticos, eso es a los poderosos de este mundo. No. Cada vez que yo me pongo por encima de alguien o lo quiero dominar, o me presento en un o desde lugar, o pretendo presentarme delante de él, desde un lugar superior, para demostrarle que yo tengo la razón, por el solo disfrute de imperar sobre él, de someterlo a él, yo estoy adorando al Dios del poder. Yo caí en las garras del Dios del poder. Y del placer también, porque no estamos hablando de los placeres carnales, nada más. No. El placer, por ejemplo, que deviene de la pereza, o el placer que deviene de no decir o hacer o dejar de decir y de hacer, para librarme de un problema. Cuando yo debo decir o debo callar, pero no lo hago, porque el hacerlo o el decirlo me causa incomodidad y yo quiero tener el placer de no sentirme incómodo, yo estoy cayendo presa del ídolo del placer. Y de la fama también. Esto no son solamente los artistas, esto no son solamente las figuras públicas. Hombre, no. Cuando quiero destacarme, cuando quiero que me vean, cuando quiero llamar la atención, eso también es caer presa del ídolo de la fama. Y del dinero también, El ídolo del dinero no se le presenta solamente a los ricos. Ellos quieren, dependen, buscan, son infelices si no tienen dinero. Y nosotros también. Cuando la falta de dinero o de recursos nos quita la paz o nos aleja de Dios o nos hace dudar de Dios, estamos cayendo presa del ídolo del dinero. Tenemos que alejarnos de esos ídolos, mis hermanos queridos. Para un encuentro de verdad con el Señor, para descollar por una fe que mueva a Dios, una fe que testifique acerca de Dios, una fe que busque a Dios, con rectitud de intención por sobre todas las cosas. Así que una fe correcta nos acerca al Dios correcto y nos aleja de los ídolos. Segunda característica de esta fe que aprendemos de este relato. La fe correcta es persistente. Segunda característica, la fe correcta es persistente. Noten los siguientes versículos 23 y 24. Pero él no le respondió palabra.
Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle: atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Ella los perseguía, ella instigaba, ella procuraba insistentemente una y otra vez: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, dando gritos. Y él respondió. Noten ustedes por qué dije al principio en la introducción que el Señor aquí también le está dando una gran lección a sus discípulos. Dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero delante de sus discípulos, él ya había atendido a paganos, a extranjeros, a no judíos. Y se tuvo ese encuentro con esos no judíos que presentaron al Señor una fe que deslumbró o que asombró al mismo Señor, como por ejemplo el centurión romano, entre otros extranjeros. Entonces, los mismos discípulos habían visto eso, pero ahora el Señor le está planteando un argumento, y que es cierto, porque el Señor fue enviado en primera instancia a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, al pueblo judío. Pero ustedes saben muy bien que fue al pueblo judío para, desde ese contexto, llegar a todo el mundo y hacer que su evangelio, que su oferta, que su revelación fuese católica, es decir, universal, que fue la intención original de Yahvé Dios en Génesis capítulo 12, porque de aquí del pacto con Abraham, de Génesis capítulo 12, es cuando surge, como había dicho, la religión propiamente dicha, ¿no? El pacto, el culto, la nación de Israel, la monarquía, el profetismo, todo eso surge a partir de este capítulo 12 del Génesis. Y miren cómo Yahvé Dios recapitula ese pacto con Abraham cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor, cuando recapitula su evangelio poco antes de ascender, en Mateo 28:20, dice: vayan y prediquen esta buena noticia a todas las, en los mismos términos, a todas las naciones. Entonces, el Señor toma esa oferta o esa revelación o el establecimiento de ese pacto y de ese llamado del Génesis capítulo 12 para darle la repercusión, el cumplimiento, que fue la intención de Yahvé Dios, que a través de ese pueblo fuesen benditas todas las naciones de la tierra, porque ustedes saben que por la parquedad revelacional de nuestros queridos hermanos los judíos, aquella oferta que originalmente se planteó en términos universales o católicos quedó encapsulada, limitada a los contornos geográficos de Israel o por descendencia de carne y de sangre. Entonces, en todo esto vemos cómo el Señor va dando el sentido correcto, no solamente al pueblo judío, sino que a través del pueblo judío llegar a todos ellos. Y eso también se cumplió en este relato, con el encuentro con esta mujer pagana. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ella, no obstante, se acercó. No obstante, lo que indica que escuchó o que le dijeron, no obstante, o sea, a pesar de, se acercó y se postró ante él, diciendo, este postrarse en el original tiene dos connotaciones, la de inclinarse y postrarse o la de adorar. Se acercó y se postró ante él, ya fuese como un gesto de humillación o como un gesto de adoración. El asunto es que le dijo: Señor, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio muy malo. Esta es la versión Biblia de Navarra, pero hay otra versión que dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¡Wow! La mujer persistió. En tercer lugar, tercera característica de esta fe que mueve y conmueve a Dios. La fe que, perdonen que use la palabra, la fe que funciona, la fe verdadera. Una fe que se ejerce con rectitud de intención, con pureza. Una fe que pide correctamente según la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago en su carta? Piden, pero piden mal, porque piden para satisfacer sus propios deseos, es decir, deseos malos. Pero los deseos de esta mujer no eran malos, eran movidos por el amor. Y ahora veremos la tercera característica,
Esta fe correcta es humilde, humilde. O sea, la movió no solamente el amor, sino porque como era un amor legítimo para su hija, y para ella cumplir con su rol natural, pero dignísimo de madre, conmovida por sus entrañas de madre, por el amor a su hija, su deseo era el restablecimiento de la salud o de la sanación o de la liberación de su hija. Y por eso esa fe de ella fue humilde porque no estaba centrada en ella. Alabado sea Jesucristo. Y solo la humildad, hermano, nos hace realistas. Solo la humildad nos hace realistas. Nos ubica, nos pone en nuestro lugar. Por eso copié la definición que da Antonio Rollo Marín de la virtud cristiana de la humildad. Y la voy a citar, por favor. Escuchen con atención. La virtud cristiana de la humildad nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia. Por eso ella no terminó ofendida, sino que se ubicó realmente, sabiendo quién es ella y quién era ese Señor al cual ella estaba recurriendo. Por eso sigue diciendo la definición: esta virtud cristiana de la humildad nos da el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Una fe correcta es una fe movida también por la virtud cristiana de la humildad. Es una fe realista. O sea, no es yo te reclamo, Señor, y yo declaro, y yo decreto, y yo te digo que tú, yo te digo, yo hago, yo te mando, yo ordeno, yo reclamo, yo te digo. Mira lo que he hecho, mira lo que me merezco. ¿Es esa la fe? ¿Es esa la fe correcta? La fe que tiene esta tercera característica de la humildad. Noten ustedes los versículos siguientes, 26 y 27. Él le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No es un insulto, mis hermanos. El Señor le está dando a esta mujer una oportunidad para discernir esa característica que es la humildad y fortalecer su fe además, para que siga siendo persistente, para que siga siendo confiada, que son dos de las características que la tradición católica nos dice que debe tener toda oración correcta, toda oración cristiana de verdad. Y ella respondió, es verdad, Señor, es verdad. Pero también, noten ustedes cómo la mujer revirtió el argumento. ¡Qué maravilla, hermanos! Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, tú eres el amo. Tú eres el amo. Está bien. Yo me identifico con el animalito que depende de su amo, que espera en su amo, que confía en su amo. Hermanos míos, no sé cómo decirle. Este relato a mí me partió por el medio. Partió por el medio porque hasta que hace 5 meses no me vi afectado por esta pandemia. Creo que no había desarrollado esa característica de verdad. Ahora, sumido en esta desgracia, ustedes y yo tenemos la oportunidad de escandalizarnos con respecto al Señor Jesús o de ser humildes para que se fortalezca nuestra fe. En mi caso, con mi orgullo, cuando era joven, yo me placía y me gustaba presumir, echar en cara a otros. Yo nunca he dependido del gobierno. Yo, Fernando Casanova. Piensen de mí lo que quieran. Así he sido. Yo nunca he dependido de nadie.
¿Y ahora? ¿Ah? ¿Y ahora? Ahora estoy buscando qué es lo que hay, dónde busco, de dónde me agarro, qué ayudita puedo tener. ¿Y ahora? ¿Ah? Ahora, cuando tengo que hacer fila para conseguir unos pocos comestibles para darle a mi familia de comer. ¿Ah? ¿Y ahora? Doctor Casanova, ¿qué hace usted aquí? Pues, mija, me tocó. Y las situaciones por las cuales están pasando nuestros países, no tanto por la pandemia, sino lo que caracteriza, las desgracias que caracterizan a nuestros países. Esa es la realidad. La humildad nos hace realistas. No nos escapamos, no presumimos. No protestamos sin dar una solución. O depender y pedirle al Señor. En Puerto Rico, que mucho hemos presumido en Puerto Rico, el mejor país de América Latina con la mejor condición económica y social. Y ahora, vamos para 20 años inmersos en una crisis económica, en una depresión económica por nuestra, de todos nosotros, nuestra irresponsabilidad. Y encima de eso, un huracán categoría 4 que llamaron Irma, y 2 semanas después un huracán categoría 5 que nos pasó por el medio y devastó y destruyó la isla. En medio de todo eso, y poquito después, 2 terremotos que otra vez devastaron la parte sur y nos ha quebrantado muchísimo más en todo Puerto Rico. Y las consecuencias, la tierra sigue temblando, y encima de esto, la pandemia que nos ha afectado tanto, la salud, y le ha quitado la vida a tantas personas, y nos tiene con miedo, y preocupados y desesperados. Y nosotros los cristianos, ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a esperar? ¿Vamos a seguir escapando? ¿Vamos a seguir poniendo nuestra fe y confianza en los señores de la tierra? ¿Vamos a seguir dependiendo de los políticos? ¿De los idearios, de las ideologías de este mundo? Una fe de verdad, si usted y yo tenemos una fe de verdad, es una fe que nos hace humildes y por lo tanto realistas, y nos ubica correctamente delante de Dios el Señor. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Por eso, una fe correcta, como hemos visto en este pasaje, nos acerca a Dios, al Dios de verdad, no aquellos que decíamos, el poder, la fama, el placer, el dinero, no, al Dios correcto, y nos aleja por tanto de los ídolos. Nuestra esperanza y nuestra atención no se reduce a los juguetitos, las casitas, los carritos, el dinerito, la ropita. Nos acerca al Dios correcto. Y la exhortación es, vamos a ir en búsqueda del Señor, nos vamos a encontrar con Él. Él no nos desprecia. Él está pendiente. Pero Él quiere que seamos humildes y realistas. Que rompamos con los ídolos de este mundo. Y que en segundo lugar, como hemos visto aquí, seamos persistentes a ver si es verdad. Y en tercer lugar, humilde. Solo una fe así, escúchame bien, solo una fe así debilita al Señor. Gana cualquier argumento y consigue cualquier cosa. Por eso es que concluye el versículo 28. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe. ¿Ven ustedes? Qué grande es tu fe. Que sea como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel instante. Noten que el Señor Jesús, esta expresión del Señor Jesús, qué grande es tu fe. Esta admiración del Señor Jesús en cuanto a la fe de la gente, se daba siempre con respecto a los paganos, a ningún judío, ni siquiera a ninguno de sus discípulos.
le dijo el Señor, oh, qué grande es tu fe. Cuando un par de días atrás en aquel evangelio, ¿se acuerdan? Cuando Pedro se hundía, el Señor lo rescató y le dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fe. ¿Pero qué es esto? O sea, la fe de una pagana es admirada, o de todos los extranjeros y paganos en el evangelio. Cuando se acercaban con la fe correcta al Señor, era una fe que admiraba al Señor, que llamaba la atención del Señor y que conseguía del Señor lo que sea. Mientras que a los originarios de su propio pueblo, el Señor mismo les recriminaba que poca fe, que poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Quieren que les diga por qué? Porque la fe de esta mujer no tenía un fundamento como el fundamento que debía tener la fe de los discípulos y del pueblo judío. Ahí es que está la diferencia, mis hermanos. Es como el caso de nosotros los católicos. En el caso de nosotros los católicos, nosotros deberíamos tener una fe más sólida porque tenemos un fundamento más grande y más fuerte. Nosotros tenemos contacto, estamos integrados. Se supone que creamos la plenitud de la fe revelada por Jesucristo, resguardada a manera de depósito por la Santa Madre Iglesia Católica. De nosotros se espera más. Pero vamos a decir la verdad. Vemos a otros cristianos que no tienen el fundamento sólido que tenemos nosotros. El fundamento de ellos es un fundamento reducido, un fundamento menor. No están en contacto con la plenitud de la fe católica. No tienen todos los medios de gracia establecidos por el Señor Jesús para desarrollarse espiritualmente, para tener una relación verdaderamente fructífera, sólida, fidedigna con el Señor Jesús. Y esos no católicos muchas veces tienen una fe más correcta, una fe más grande que la nuestra, porque su fundamento es menor. ¿Cuántos católicos no nos escriben? Ya yo no sé qué pensar. Yo digo, Señor, dame paciencia, Dios mío. Cada vez que me vienen estos comentarios, todos los días me vienen estos comentarios. Y yo tengo que ver. Pues yo sé que yo también he sido flojísimo y eso es lo que me ayuda. Me digo a mí mismo, no despotrique contra estos pobres católicos. Si tú también eres un flojo, chico, déjate de vaina. Pero no deja de asombrarme católicos que dicen practicar su fe, de haber sido cristianos católicos toda la vida, de ir a misa todos los domingos, de hacer el rosario, oración diaria, confesión frecuente. Y de repente se atribulan porque alguien me dijo, ¿qué puedo yo decir? Mi fe se tambalea, no sé qué pensar. Me mandaron un video y vi el video y el video decía esto y decía lo otro. Y como me dijeron esto y el video decía lo otro, ahora yo no sé qué pensar, se tambalea mi fe. Tengo dudas, no sé qué hacer, ¿me voy o me quedo? De nosotros se espera más. Ojalá podamos nosotros escuchar en nuestro espíritu, de alguna manera, qué grande es tu fe. En medio de todo esto, a pesar de que no te respondí como tú querías, con la rapidez que tú querías, tú seguiste fiel, tú seguiste siendo humilde. Tú te acercaste a mí, renunciaste a los ídolos. Oh, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Sé que me he tomado mucho tiempo, pero valía la pena. Suscríbase, por favor, si no lo ha hecho. Suscríbase si no lo ha hecho. Considere aportar económicamente a este canal, para lo cual se ha dispuesto un vínculo, un link en la descripción del video. Vaya a la descripción del video, abre el link y aporte si usted quiere. Si usted lo desea y si usted puede, ¿okay? Sin hacer sacrificio ni desprenderse de lo necesario. No se preocupe. Dios es bueno.
Esperamos y confiamos en Él. Dios les bendiga. Muchas gracias.